Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, Licen. Buenos días, Licen. Bien, vamos a dedicar esta clase a hacer algunos ejercicios del tema de la teoría de la estimación para definir los intervalos de confianza. Entonces vamos a tratar de abarcar todo lo que hemos visto en este tema de intervalos de confianza. Bueno, a ver, vamos con el ejercicio número 1 entonces. Tienen ya su lápiz y su papel listo, ¿no? Sí. Sí, así es, Licen. Número 1 entonces, escriban. ¿Ya? Se toma, vayan cerrando sus micrófonos, por favor. Bien. Se toma una muestra de 10 fusibles de una marca para determinar el punto medio de ruptura los puntos medios en amperios son los siguientes. Bueno, para explicar un poco, un fusible son esos aparatitos que se utilizan en la energía eléctrica cuando ingresa a nuestra casa, cuando hay la energía se eleva o baja su tensión, entonces estos fusibles sirven para regular eso. Y los amperios, ustedes saben que es la unidad de medida, ¿no es cierto? Bien, entonces dice, se toma una muestra de 10 fusibles de una marca para determinar el punto medio de ruptura. Los puntos medios en amperios son los siguientes. He hecho la prueba. Entonces, vamos a tener que X ha de tomar valores de 24, 18, 14, 26, 20, 22, 19, 22, 17 y 20. A ver, 2, 4, 6, 8 y 10. La pregunta es, hallar un intervalo de confianza del 95% para estimar el punto medio de ruptura. Bueno, entonces vamos a calcular
un intervalo de confianza para estimar la media de la población. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? A ver, vamos a ir recordando esto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, Emmanuel Farid. Emmanuel Farid. Bueno, Lisen, buen día. Buen día. ¿Qué fórmula tendríamos que aplicar? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular este intervalo de confianza? Primero, tenemos muestras pequeñas, ¿no es cierto? Tenemos n igual a 10. Aquí pongamos 10 fusibles. N igual 10 muestras. Entonces, nosotros deseamos calcular un intervalo de confianza para estimar la media de la población cuando las muestras son pequeñas. Entonces, si las muestras son pequeñas y la población es normal, entonces el intervalo de confianza de 1 menos E ha de ser igual al valor de la media de la muestra más menos. Si el valor de la media de la muestra es, o si la muestra es pequeña, entonces el estadístico que vamos a utilizar es el estadístico de t-student veces el error estándar de la media de la muestra, igual a 1 menos E. Entonces, cuando la muestra es pequeña, la media es igual sumatoria de X y entre N. Y el error estándar de la media de la muestra es igual al error estándar de a la desviación típica de la muestra sobre la raíz de N. Y S es igual a la suma, a la raíz de la sumatoria de los desvíos de X y menos la media al cuadrado, todo esto dividido en por N. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. A ver. Humberto Ávila. Humberto. ¿No estás? Humberto Ávila. Luis Gerardo Oro.
Luis Gerardo. Tampoco. Miguel Ángel Cardoso. Sí, Lisa. Bien. A ver. Vas a participar, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para calcular este intervalo de confianza? Miguel Ángel. La sumatoria. Primero vamos a calcular la media aritmética de X, ¿no es cierto? A ver, pongamos aquí. X va a tomar valores desde 24, 18, 14, 26. Cardoso, sume todos esos valores. 26, 20, 22, 19, 22, 17 y 20. Bueno. 202. A ver, Cardoso, Miguel Ángel. Sí, Lisa. Sí. Cardoso. 202. 212. A ver. 202, Lice. Bueno. 2, Lice. 202. 202. Entonces, ¿cuánto es la media aritmética? Miguel Ángel Cardoso. ¿Cómo vamos a obtener la media aritmética? Miguel Ángel Cardoso. Es 20,2. 202 vamos a dividir esta sumatoria entre 10 y esto es 20,2, ¿no es cierto? La media aritmética. Entonces tenemos aquí 20,2 más menos. ¿Cómo vamos a obtener el valor de T de student para el nivel del 95%, de 0,95? Este valor tenemos que ver en la tabla de T de student, que ustedes lo tienen. ¿Cuánto es ese valor? T de student para el 0,97, T con n menos 1 grados de libertad tenemos que obtener, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que T para n es 10, igual. T va a ser 10 menos 1 grado de libertad. Y esto tenemos que buscar en la tabla. T igual a 9 grados de libertad para el 95% de probabilidad. Hemos dicho que, visto en la tabla, tenemos por una parte que nuestra curva 0,95 entre 2, la mitad de esto es 0,475 y esta otra mitad 0,475. Y el valor de T se encuentra aquí para 9 grados de libertad.
que 0,475 menos 0,5 vale 0,025. 0,025. Entonces, en la tabla está el punto crítico de 0,025 y también del 95%. ¿Cuánto es ese valor de T? 2,262. 2,262. 2,262, ¿no es cierto? Bien. Entonces, a ver, Stephanie. Sí, listen. Amani. Ya tenemos el valor de T, que es 2,262. Necesitamos calcular este error estándar de X, que hemos dicho que para calcular este error estándar de X, primero tenemos que calcular la desviación típica. ¿Me vas a ayudar entonces, Stephanie, a calcular esta desviación típica? Bueno, listen. Veamos. Aquí. Los desvíos de X menos la media vamos a elevar al cuadrado, ¿no es cierto? Cuando X vale 24, la media es 20,22. Es decir, 24 menos 20,2 al cuadrado. Sale 14,44. 14,44. Para el siguiente, cuando X es 18. Sale 4,84. 4,84. El siguiente, cuando X es 14. Sale 38,44. 38,44. Cuando X es 26. 33,64. 33,64. Cuando X es 20. 0,04. 0,04. Está bien. 0,04. Sí, voy a hacer en línea. 0,04. 04. Cuando X es 22. 3,24. 3,24. Cuando X es 19. 1,44. 1,44. Cuando X es 22. 3,24. 3,24. Cuando X es 17. 10,24. 10,24. Y cuando X es 20. 0,04. 0,04. Y vamos a sumar estos valores. 109,56. 109,56. 109,56. Bien. Entonces, vamos a dividir esos valores para calcular S. Aquí, S, reemplazando en la fórmula, 109,56 dividido entre 10 raíz. ¿Cuánto da eso? 3,31. $3,31. ¿No es cierto? Entonces, para encontrar esta S de X, aquí voy a poner S de X igual que es a esta desviación estándar 3,31
dividido raíz de 10 igual 1,05. 1,05. Entonces ya tenemos el error estándar multiplicado por 1,05 igual a 0,95. Entonces, sumando, vamos a encontrar el límite superior y restando el límite inferior. Igual. El límite superior me sale 22,57. 22,57. 57. ¿Y el límite inferior? 17,82. 17,82. Bien. Entonces, vamos a decir que la ruptura promedio de los fusibles está entre 17 y 22 amperios con una probabilidad del 95%, ¿no es cierto? ¿Alguna duda con este ejercicio? No lo hice. Ninguna. Pasamos. Número 2. Escriban. Se desea comparar la producción media de 2 marcas de máquinas que fabrican cerámica. A y B. Para ello, se ha tomado una muestra de producción en miles de unidades. De acuerdo al siguiente detalle. La máquina produce, vamos a tomar esto disminuyéndolos en miles, es decir, tenemos 50.000 unidades, 70.000, 90.000, 60.000, 80.000 y 90.000.
1, 2, 3, 4, 5, 6. La máquina B produce 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 30.000, 80.000, 90.000. Hallar un intervalo de confianza para la diferencia de la producción media de las máquinas A y B. A y B. Bien. A ver, buscaremos a alguien que nos ayude. No mismo apareciste Humberto Ávila ni Luis Coronado, sí, un poquito. Tampoco. Sí. Miguel Ángel Cardoso, sí. A ver, veamos. Luis Acosta. Luis. Listen. Luis Acosta. Listen, Humberto Ávila me habló. A la hora que has aparecido, ¿dónde estabas paseando? La respuesta tiene que ser inmediato, porque yo ya sé las trampas de todos, ¿no? Todos tenemos nuestras habilidades. Lo dejamos encendido nuestro celular o nuestra computadora y estamos en otras cosas, menos en la clase. Entonces, lo que yo voy a calificar de la asistencia es la participación inmediata, porque si después de 15 minutos reaparecen, ya no tiene chiste, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención de esto? La intención es de que ustedes pasen clases y aprendan, porque no hay otra forma de que aprendan para que esta materia les sirva como herramienta para que ustedes puedan ayudar a los otros temas o a las otras materias que avanzan. A ver, Luis Acosta, estás presente. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Luis. Dicen su micrófono. Sí. Estás presente, Luis. Ya, vamos. ¿Qué fórmula vamos a aplicar para este caso? Lisa, yo me encuentro en un lugar que no tengo buena señal y no puedo pasar las clases. Sí, bien, Lisa, Ya, pero te estoy escuchando bien ahora tu participación. Está bien tu participación. No hay problema, está bien. Sigue. ¿Qué intervalo ¿Qué fórmula vamos a aplicar? A ver. Humberto Ávila, a ver, para que te reivindiques. Intervalo de confianza para la diferencia de dos posiciones. Intervalo de confianza para la diferencia de dos medias, ¿no es cierto?
este intervalo de confianza va a ser que la media de X menos la media de Y más menos el valor de Z. T medios, porque las muestras son pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, por la desviación típica o el error estándar común, multiplicado por la raíz de 1 sobre n de x más 1 sobre n de y. Y la suma común, o más bien la desviación típica común, primero vamos a calcular la varianza común, que ha de ser igual a n de x menos 1 multiplicado por la varianza de x más n de y. Esto es n de x. Menos 1 sobre la varianza de y. Todo esto dividido entre n de x menos n de y más, menos 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad? Porque estamos eligiendo dos variables, ¿no es cierto? Para una muestra de A, que es 6, n igual a 6, y para B, n igual a 7, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tomar esos valores. N de x más n de y. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero aquí? Calcular la media de x. Ávila, a ver. Vamos. ¿Cuánto es la sumatoria? Si queremos, vamos a definir variables. Y ha de ser para A. Y igual para A y X para B, o a la inversa. Comenzaremos que X va a ser para A y Y para B. O sea, hemos definido las variables. X para A y Y para B. Entonces, ¿cuál es la media aritmética de A? Humberto. Es 73.3. Ya, la media entonces, media de X, 73.3. La media de Y, Es 60, licenciado. 60 exacto. Sí. Bien. Tenemos entonces la media de X y la media de Y. 73,3 menos 60. Más, menos. El valor de T medios, ¿cómo vamos a obtener? El valor de T medios para 0,95, para el 95% de confianza, va a ser A
6, que es X, más 7, que es Y, menos 2 grados de libertad. Entonces, esto T en medios ha de ser igual. Para 0,95, ¿cuánto? Visto en la tabla. Tendríamos 6 más 7, 13, ¿no es cierto? Menos 2 serían 11 grados de libertad. Entonces, para 0,95 vamos a buscar 11 grados de libertad. ¿Cuánto sería esto en la tabla? 2,201. 2,201, ¿no es cierto? El valor de T. Entonces, 73.3 menos 60 por 2,201 visto en la tabla. Calculemos esta suma común que se lo llama, o la varianza común, S al cuadrado. N de X vale 6 menos 1. Pero para esto primero tenemos que calcular la varianza de X. Entonces, ¿cómo calculamos la varianza de X? S de X ha de ser igual a la sumatoria de X menos la media al cuadrado entre N. Tendríamos que hacer aquí. Para X primero. Varianza. Nos haremos una tablita aquí. Para X tenemos los valores de 50, 70, 90, 60 y 80. 1, 2, 3, 4, 5 y 90. Entonces, vamos a calcular los desvíos de X menos la media al cuadrado. Vamos, Humberto. Cuando X vale 50, ¿cuánto es la media? 73.3. Elevamos al cuadrado. ¿Cuánto da este valor? 542.89. 42.89. Ya. El siguiente, cuando X es 70, la media es 73 al cuadrado. Es 10,89. 10,89. Cuando X es 90. 90 es 278.89. 278.89. El siguiente. Es 176.89. 176.89. Van a corregir si está mal. Después 44.89. 44.89. Y 278.89. 278.89. Vamos a sumar ahora todos estos valores, Humberto.
Es 1333.34. 1333.34. 33.34. Entonces, varianza de X igual sumatoria de los desvíos de XY menos la media al cuadrado dividido N igual 1333,34 dividido 6 igual 222.22. 222.22. Entonces tenemos varianza de X igual 222,22. Bien, hemos calculado este valor. Ahora vamos a calcular la varianza para Y. S de Y. Esta varianza. Entonces, para esto tenemos Y que toma valores de 40, 50, 60, 70, 30, a ver, parece que me cambió uno, 40, 50, 60, 70, 30, 80 y 90, 2, 4, 6, 7. Entonces, vamos a calcular los desvíos de Y con relación a la media de Y, media de Y, para que no se confunda. Media de Y al cuadrado. Entonces, la media de Y es 60. Cuando Y vale 40, la media es 60 esta, elevamos al cuadrado. ¿Cuánto da ese valor? 400. 400. El siguiente, cuando X es 50. Vale 100. 100. 0. 0. 100. 100. 900. Cuando X es 30, 900. 400. 400. 900. 900. Y la suma total. 2.800. 2.800. Bien. Entonces, nuestra varianza de Y va a ser S al cuadrado de Y igual sumatoria de Y menos la media al cuadrado entre N, varianza de Y igual 2.800 dividido entre 7. 400. 400. Bien.
tenemos ya entonces la varianza de X y la varianza de Y. Vamos a reemplazar estos valores. S al cuadrado de Y igual 400. Tenemos ya la mayoría de nuestros datos. Voy a borrar esto para bien, entonces, varianza común igual. N de X, ¿cuánto es? 6. Menos 1 multiplicado por la varianza de X. 2, 22.22. Más N de Y. N de Y aquí vale 7. Menos 1 multiplicado por su varianza que es 400. Todo esto dividido entre N de X que vale 6 más N de Y que vale 7 menos 2 grados de libertad. En realidad menos 2, ¿no es cierto? Y vamos a obtener la varianza común. A ver. Eliana Vega. ¿Cuánto sale? Estoy calculando, Lisa. Ya, esperamos. Lisa, ¿dónde está 6 menos 1? Ahí al lado, ¿es más? ¿O por? Por. Multiplicación. ¿Por qué no me da? ¿Alguien ha obtenido este resultado? 319. Me sale 319,19. 319,19. 19,2. ¿9 o 2? 19. 19. Sí. Redondeado 2. ,19. Bien. Si esta es la varianza común, para obtener este valor, que es la desviación estándar común, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de esta varianza. Suma común, dice. Sería la raíz de 319,19. Igual, ¿cuánto? 17,87. 17,87. Entonces tenemos la suma común que vamos a copiar aquí. 17,81. Esto vamos a multiplicar por la raíz de 1 sobre 6, n de x, más 1 sobre n de y, 7, para un nivel de confianza del 95%.
Voy a borrar esto que ya tenemos. Bueno, haciendo operaciones, vamos a obtener el límite superior y el límite inferior. Listen, ¿no era 17,86? Porque le ha puesto 81. 87. 7,87. 80 Redondeado sería 87. Ajá. Bien, vamos a poner 87 entonces. 87. Bien. Hagamos operaciones y, a ver, Ruth Higueras, Gertrudis Ruth Higueras. Dicen. Hay el límite superior. 35,33. 35,33. El límite superior. ¿Y el límite inferior? Menos 8,73. 8,73. 73. Bueno. Quiere decir que la verdadera diferencia entre las medias no es 13, sino está entre 8 y 35. La diferencia de la producción de la máquina A y la B, ¿no? En la muestra dice que la diferencia de producción es de 13, ¿no es cierto? Entre X y Y. Pero la verdadera diferencia está entre 8 y 35.000 unidades que produce cada una de las máquinas. Tenemos entonces un intervalo de confianza del 95% para la verdadera producción de las dos máquinas. Bien. ¿Alguna pregunta? Dice, ¿cuál de esos salió negativo? Sí, no hay problema si da negativo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Bien. Pasemos. Por favor, ¿puede volver un ratito a la hoja anterior? A la hoja anterior. Sí, por favor. Volvemos, ahí. Gracias. Dice, ¿cuál es el que se llama el negativo? Porque yo no tengo ningún negativo, no he sacado. El inferior, David. El límite inferior me han inferior. dicho que es negativo, ¿no? Sí, Sí, dicen. sale el negativo. Está bien. Listen, disculpe, por favor, ¿podría explicarnos otra vez la interpretación de este ejercicio? Ya. Si nosotros vemos los datos muestrales, nos dice, a ver, si restamos 73 menos 60, la diferencia, ¿cuánto es? De 13, ¿no es cierto? 0,7. Entonces, la diferencia en la muestra, es decir, la máquina A produce más que la máquina B en 13.7 unidades. Es decir, la marca A produce más que la máquina B, ¿no es cierto? Que la marca B. El rendimiento de la máquina A es mayor que el rendimiento de la máquina B en 13.7. Pero estos son datos muestrales. Esto es para la muestra. Entonces,
el verdadero promedio, la verdadera diferencia promedio, ¿no? Con un nivel de confianza del 95%, la verdadera diferencia está entre 8.000 y 35.000 unidades. Y no como es aquí 13.7. La verdadera diferencia de producción entre la máquina A y la B está entre 8.000 y 35.000. Es decir, quiere decir que se produce entre 8 y 35.000 como diferencia, como límite superior y como límite inferior. Es decir, la producción máxima, la diferencia máxima sería de 35 y la diferencia mínima sería de 8.7. Esa es la interpretación de la diferencia de las mesas. Ahora, ¿cuál es más efectivo? Por supuesto que A tiene un mayor rendimiento que B. Esa es la verdadera interpretación. Muchas gracias, Lisa. Bueno, está medio oscuro esto. Bueno, le hemos dado luz ahora. Haremos un ejercicio más. ¿Sí? Escriban. ¿Qué número es? 3, 4. 3, Lisa. 3. Ya. Un empresario se propone a probar de que las normas de llenado en botellas de 1 litro de cierta marca de bebidas gaseosas tiene como media 30 centímetros cúbicos. Una muestra revela las siguientes normas. También que está expresado en centímetros cúbicos, que serían 20, 35, 25, 5, 30, 20, 40, 15, 35, 20 y 25. Entonces, la pregunta es, hallar un intervalo de confianza del
94% para la media obtenida. ¿Cómo vamos a obtener ese valor? Para que sea más fácil este 94, pongamos 95. ¿Qué vamos a calcular entonces aquí? El intervalo de confianza para la media de la muestra, ¿no es cierto? El ejercicio dice, un empresario se propone probar que las normas de llenado en botellas de 1 litro de cierta marca de bebidas gaseosas tiene como media 30 centímetros cúbicos. Es decir, la norma que ellos tienen es que el promedio de llenado es de 30 centímetros cúbicos. Pero se toma una muestra y se obtienen los siguientes resultados. Es decir, toman una botella y no tiene los 30, sino tiene 20. Hay otra botella que toman, su norma es 35, el llenado. Otra 25, luego hay uno de 5, 30, etc. Hay una irregularidad. Entonces, ellos quieren hallar cuál es el nivel de confianza para determinar la verdadera media del llenado de botellas. Entonces, ¿qué datos tenemos? N igual a ¿cuánto? ¿11? 11. Cuente sin dudar con Dori. Mire, 2, 4, 6, 8, 10, 11, el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, necesitamos saber un intervalo de confianza para determinar la media de la muestra más menos. ¿Qué estadístico vamos a utilizar en este ejercicio? David. Sí, dice. El T. ¿Qué estadístico vamos a utilizar para determinar este intervalo de confianza? Ese es el T. Como el tamaño de muestra es pequeña, vamos a utilizar el estadístico de T, de student, ¿no es cierto? T. E medios. Por la desviación, por el error estándar de la media. O dicho de otra manera, S igual a 1 menos E. Y este error estándar, S, ha de ser igual a S sobre la raíz de N. Entonces, vamos a hacer el cálculo correspondiente. A ver, Álvaro Pizarro, que te estoy viendo. ¿Tienes maquinita de calcular, Pizarro? No lo tengo ahorita. 24,50. ¿Cuál es la media aritmética, Álvaro? Vamos a calcular
la media aritmética. Sume todos estos valores. ¿Cuánto da? 270. 270. 270. 270. Entonces, media aritmética, 270 dividido 11. Igual. 24,54. 24,55. 54. 24,54. Ya, 24,5 pongamos. Ya tenemos la media. ¿Cuánto va a ser el valor de T en medios para 0,95? Con n-1 grados de libertad. Yes, listen. T va a ser para 10 grados de libertad, ¿no es cierto? Igual. Es decir, 11 menos 1 grados de libertad. Entonces, visto en la tabla, ¿cuánto va a ser ese valor? 2,228. 228. Perfecto, ahí está. Entonces ya tenemos T. Tendríamos que calcular S, que es sumatoria de X menos la media al cuadrado entre N. Entonces, podríamos ir haciendo una tablita aquí para X cuando es 20, la media es 24,5 y elevamos al cuadrado. Esto es X menos la media al cuadrado. A ver, Álvaro Pizarro, vamos. ¿Dónde estás? Álvaro. ¿No estás, Álvaro? Carlos Murillo. Dicen, Vamos, Carlos. Haga el cálculo correspondiente. El primero dice 20,5. A ver, cuando X vale 20, la media es 24,5 al cuadrado. 20,25. A ver, dejémosle a Álvaro que nos diga. O a Murillo. 20,25, dicen. 20,25. El siguiente. Cuando X vale 35. 35 menos 24,5 al cuadrado. A ver. 110,25. 110,25. Álvaro. Cuando X es 25. Al cuadrado. 25 menos 24,5 al cuadrado. 0,25. Álvaro. 0,25, dice. 0,25. El siguiente. Cuando X es 5. 380,25. 380,25. Cuando X es 30. 30,25. ¿Cuánto?
30,25. 30,25. Cuando X es 20. 20,25. 20,25. Cuando X cuando X es 40. 40. Es 240,25. 240,25. Cuando X es 15. 90,25. 90,25. Cuando X es 35. 110,25. El siguiente, cuando X es 20. 20,25. Y el último, cuando X es 25. 0,25. 0,25. Sume todos esos valores. 1022,75. 1022,75. Entonces esto es 1022,75. Entonces, desviación estándar. A ver. Necesitamos S, que va a ser raíz de 1022,75 entre 11, igual. 11. 9,64. 9,64. Entonces, S va a ser igual a S sobre raíz de N igual 9,64 dividido raíz de 11 igual 2,91. 2,91. Entonces tenemos la media 24,5. Más menos el valor de T 2,228 veces el error estándar de la media por 2,91 igual a 0,95. Y de aquí vamos a obtener los límites superior e inferior. 30,98 me sale el límite superior. Ya, 30,98 el límite superior. Y el inferior sale 18,01. Aquí, 18,01 y el superior 30,98. 98. Entonces, para concluir decimos que con una probabilidad del 95%, la verdadera norma del llenado de botellas está entre 18 y 30,9 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Ese es el intervalo de confianza. Con una probabilidad del 95%, la verdadera producción, o la norma más bien, la norma poblacional está entre 18 y 30 centímetros cúbicos. Bien, ¿alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, ninguna. Vamos a quedar ahí entonces. Hasta la próxima clase. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa.
Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Luego le dicen. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, Laura. Hasta luego. Alice, Chao, una pregunta. Daniela, Dale, Noelia. más o menos Hasta cuál luego. va a ser. Hasta luego, Licen. La próxima clase Pregunta. vamos a fijar fecha de examen. Gracias. Licen, Sí, si en el caso no nos da la probabilidad, digamos que siempre es del 95%, nosotros colocamos 95, podemos colocar cualquier porcentaje. no. Lo que se te dice, te puedo decir el 90, el 93, el 92, pero en los hechos, en realidad, uno tiene que decidirlo, ¿no es cierto? Ujú. Pero cuando nosotros tomamos examen y hacemos un ejercicio para que esto se uniforme, entonces tienen que acatar lo que dice la instructiva en el ejercicio, ¿no? Entonces, en el ejercicio seguramente les voy a decir 90%, 95, 92, 99. Entonces, eso ustedes tienen que tomar en cuenta lo que se instruye en el ejercicio. Pero si no hubiera, eso es lo que ustedes tienen que decidir. Ese nivel de confianza ustedes tienen que decidir. Bueno, Licen, muchas gracias. Hasta luego.